En cierto sentido, piensen en lo siguiente. Camilo es un muchacho que tiene 26 años, ¿no? En esos días de enero del 59. No es ni siquiera graduado de bachillerato, ¿no? Lo único que sabe de verdad es tirar tiros, y fue muy bueno en eso, porque fue un líder en la sierra, sus hombres lo seguían, pero de pronto llega a La Habana, es jefe del ejército, y entonces lo que él tenía era un terror, pánico de no saber qué hacer como jefe de una institución como un ejército. Y el pánico es porque va a quedar mal ante Fidel, porque Camilo sí era un seguidor total de Fidel. Tenía problemas serios con Raúl y con el Che, pero para él Fidel era... Y le pide a mi padre que lo ayude. ¿Qué hago, Fidel? Yo sé tirar tiros, pero ¿qué hago, no? Y mi padre simplemente lo va llevando de la mano sobre qué tiene que hacer, a los efectos de las 4 o 5 cosas que eran esenciales. Hay que cuidar las embajadas, tienes que cuidar los aeropuertos, tienes que cuidar las estaciones de radio, tienes que estar seguro de que lo que queda del ejército actual y los rebeldes se integren, que no vayan a haber tensión. Y lo fue llevando de la mano justamente para evitar derramamiento de sangre y regresar, por lo menos La Habana, ¿no?, al orden que necesitaba. ¿Y con el Che cómo fue la relación? Las relaciones con el Che fueron relaciones distintas, fueron relaciones de respeto, El Che, una cosa muy interesante es que mi padre trataba a todos ellos de tú, porque él era más viejo que todos ellos. Además él era coronel en un ambiente donde el grado mayor era comandante, como había dicho Fidel, y el Che lo trataba de tú. Hay una cosa muy interesante en la relación de él con el Che. El Che está convencido que mi padre es un agente americano, porque había sido agregado militar en Estados Unidos. Él piensa que mi padre es graduado de las Escuelas Américas y que es el dictador en ciernes. Pero cuando se encuentra que mi padre es graduado de la Escuela Superior de Guerra de México, cuando se encuentra de que mi padre podía hablar con él, ¿no?, lo mismo de filosofía que de estrategia militar, el Che comienza a cambiar. Y una de las cosas muy interesantes, desafortunadamente el Che ya venía con el deseo de eliminar todo lo que hubiera en Cuba de aparatos de inteligencia anticomunista. Por eso es que él agarra lo que era el BRAC, fusila a Castaño, que era un oficial muy decente, pero muy... El que no era culpable de nada. No era culpable de nada, lo fusila. Hay otro oficial que había sido, no preso, pero había sido de estos oficiales que habían estado en la conspiración, y era, que en paz descanse, el comandante Benjamín Camilo Garmendia, que había tomado cursos de inteligencia anticomunista en los Estados Unidos. Y el Che lo coge preso. No estaba preso. El Che lo coge preso. Pero Benjamín Camilo no estaba preso. Era profesor en las Habanas Militares. Era profesor en las Habanas Militares, Benjamín Camilo, efectivamente. El Che lo coge preso, lo mete en la cabaña y lo tienen para fusilarlo. Y mi padre va a la cabaña, habla con el Che y se lo lleva. Bueno, lo saca se lo lleva. O sea, que el Che le tenía suficiente respeto a mi padre como para entregarle a un oficial que él le hubiera cortado la cabeza, porque había sido graduado de cursos de actividades de inteligencia anticomunistas en Estados Unidos. Sí, pero una de las cosas que hicieron ellos, lo primero fue apoderarse de los archivos anticomunistas del BRAC y del ejército y de la policía. Ahí hubo el archivo que no se llevaron, fue el de Manolo, el de Piedra, ¿cómo se llamaba? Orlando Piedra, ¿no? Orlando Piedra, que sí salió con el archivo. Pero el resto, y por eso sabían quiénes eran o quiénes formaban parte de la batalla de la Guerra Fría en contra de la Unión Soviética y los comunistas, etc. Entonces, las relaciones con Fidel. Las relaciones con Fidel son unas relaciones, diría que distintas. En cierto sentido, cuando yo empezaba a hablar con mi padre, ¿no?, de este libro, de los diálogos, y sobre todo ya después tratando de editar su manuscrito, y yo decía, caramba,
¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y qué pasaba por las mentes de estos mariscales prusianos en el año 33, como Hindenburg y Guderian, ¿no? Cuando de pronto se tienen que reunir con Hitler, ¿no? Un cabo. Que era un cabo del ejército de la Primera Guerra Mundial, pero que de pronto gana, ¿no? Por elecciones populares, es nombrado canciller de Alemania, ¿no? Entonces tienen que venir estos mariscales y oír y tratar de entender, ¿no? ¿Qué quería este señor Hitler? Entonces, en cierto sentido, mi padre se sentaba a hablar, ¿no? Con Fidel y con Camilo y con Raúl, y en cierto sentido, yo pienso que habían cosas, ¿no? Que pasaban por su mente. Una cosa muy interesante, por ejemplo, es que Fidel quiere establecer claramente de que es la guerrilla quien gana la guerra. Y mi padre le dice, hay juegos que se ganan por forfeit, ¿no? Porque el enemigo simplemente decide ya no pelear. Y en el caso de Cuba había tantas ansias, ¿no? de resolver el problema que había creado Batista con un gobierno ilegítimo, impopular, ¿no? Que el ejército no quería pelear, no tenía deseo de pelear. Lo otro era que Fidel hablaba de las grandes batallas, y entonces mi padre le explicaba la diferencia técnicamente entre una escaramuza, un combate y una batalla, basado en el número de tropas, en el calibre de los armamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, Fidel tenía un deseo. Ahora, lo más importante es que Fidel veía en mi padre a un posible rival en el futuro. Y él trató muy directamente de agarrarlo, de envolverlo, y le ofreció ser ministro de Defensa. Mi padre dijo que no. Y también trató de vincularlo a los juicios. Justamente, mi padre dijo que no al Ministerio de Defensa, porque como los tribunales revolucionarios son todos cortes marciales, son tribunales militares, correspondía al Ministerio de Defensa hacerse cargo de los tribunales. Y mi padre dijo, no es que sean inocentes muchos de los que ustedes están jugando, pero esta no es la manera de hacerlo. Y él rehusó ser ministro de Defensa y rehusó participar en un tribunal revolucionario, ni siquiera dar testimonio en el juicio de algunos de los hombres que probablemente lo maltrataron en el presidio. Él nunca fue a declarar a un tribunal revolucionario. ¿Cuándo se da cuenta él que la revolución, o Fidel y el pequeño grupo van en dirección del comunismo? Mi padre se va de Cuba y se fue muy temprano, porque mi padre Fidel lo obligó, ¿no? O sea, o tenía que estar adentro como ministro de Defensa, o irse al exterior, y le dio un cargo, pero estamos hablando del mayo, principios de mayo de 1959, ¿no? En ese momento no se podía decir que mi padre sabía ni sospechaba de que Fidel iba a llevar a Cuba al comunismo. Lo que sí le había quedado claro después de las conversaciones de él y los diálogos con, sobre todo, el Che y con Raúl, es de que había, ¿no?, una simpatía muy grande de estos dos hacia los modelos socialistas, y sobre todo el Che. Él creía que el Che era un trotskista, pro-chino, pero mi padre no. Él sale en mayo y no vuelve a Cuba. No vuelve a Cuba. Él sale viendo a ver. Lo nombran embajador a una misión de estudios a Europa Occidental, y con sede primero en París y después se mudó a Madrid. Y en agosto del 60, cuando ya sí se empezó a ver, por ya en agosto del 60... ¿Se va junto con Miró Cardona de la embajada? No, Miró estaba de embajador todavía cuando el viejo renuncia. Cuando viene la salida de Felipe Paso del Banco Nacional, de igual manera, Fidel le dice, si no estás dentro, te vas, ¿no? Y nombra a Felipe a una misión de estudios económicos. Entonces va a parar Felipe a Madrid. Y Felipe y mi padre renuncian el mismo día, en agosto de 1960.